Judas Iscariote. ¿Quién fue? No se sabe cuándo se unió a los apóstoles, pero el Evangelio de Juan pone un antecedente de Judas. Él era el tesorero y, según el Evangelio, Judas se apropiaba del dinero destinado a los pobres. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos que vivieron con Jesús y lo siguieron durante 3 años. Presenció el ministerio de Jesús, sus enseñanzas y sus muchos milagros. Él era el tesorero del grupo y usó esta posición de confianza para robar sus recursos. Los eruditos tienen varias ideas acerca del origen del apellido. Uno es que Iscariote se refiere a Queriot, una región o ciudad en Judea. Otra idea es que el apellido se refiere a los sicarios, un grupo de asesinos entre los judíos rebeldes. Judas siguió a su maestro durante su predicación por Palestina, y según los evangelios, fue el traidor que reveló a los miembros del Sanedrín el lugar donde podían prender a su maestro, sin que sus seguidores interfiriesen, tal como el propio Jesús había anunciado en la Santa Cena. Fue quien dirigió a los guardias que arrestaron a Jesús, y les indicó quién era, besándole. Versículos claves acerca de Judas Iscariote y su traición. El dinero era importante para Judas. Como ya se ha mencionado, era un ladrón, y de acuerdo a Mateo capítulo 26, versículo 14 a 15, los principales sacerdotes le pagaron 30 piezas de plata para traicionar al Señor. Jesús sabía desde el principio lo que Judas Iscariote haría. Dijo a sus discípulos: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Juan capítulo 6, versículo 70. Y en la última cena, Jesús predijo su traición e identificó el traidor. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan capítulo 13, versículo 26. Jesús dijo que Judas Iscariote no estaba limpio, es decir, no había nacido de nuevo y sus pecados no fueron perdonados. Juan capítulo 13, versículo del 10 al 11. De hecho, Judas estaba facultado para hacer lo que hizo por el mismísimo diablo. Y después del bocado que Jesús le había dado, Satanás entró en él. Juan capítulo 13, versículo 27. Los otros discípulos no tenían ni idea de que Judas Iscariote guardaba pensamientos traicioneros. Cuando Jesús mencionó a un traidor en medio de ellos, los otros discípulos estaban preocupados de que fueran ellos los desleales. Juan capítulo 13, versículo 22. ¿Qué pasó después de la traición de Judas Iscariote? Por su traición fue recompensado con 30 denarios, pero al poco tiempo se arrepintió de sus actos. Intentó devolver las monedas a los sacerdotes que se las habían dado, y al no aceptarlas, las arrojó en el templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su delación, se suicidó ahorcándose de un árbol. Por ello, la figura de Judas ha pasado a la tradición cristiana, posterior convertida en la del traidor por antonomasia.